Bueno, bien, como lo decía Kili, me parece que cada una de estas partes, este esquema trata de emular, digamos, un flujo de trabajo para producción editorial. Todo el trabajo toda la clase que voy a dar hoy está focalizada en la producción editorial, porque podemos tener diferentes tipos de workflow, ¿sí? Un workflow para packaging, un workflow para gigantografías, un workflow para desarrollo de sitios web, digamos. Cada uno de estos tipos de producto va a implicar distintos recorridos, ¿sí? Lo más interesante aquí es ver que hay un montón de acciones que nosotros tomamos en nuestro desarrollo del trabajo que van a impactar luego en una etapa posterior, ¿no? Entonces, tenemos la parte de preprensa, que sería el área donde más nosotros trabajamos. Vamos a tomar un montón de recaudos, un montón de decisiones en función del proceso posterior a la preprensa, que sería la parte de prensa y postprensa. Si lo entendemos como un producto editorial, por ejemplo una revista, un libro, siempre que armemos el diseño vamos a estar sujetos a un montón de acciones que van a impactar en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un libro, la cantidad de páginas y el lomo o el tipo de lomo va a implicar un determinado tipo de imposición y un determinado tipo de encuadernación, ¿sí? Entonces, esas decisiones que nosotros tenemos que tomar en el diseño van a tener que tener en cuenta o van a tener que estar contempladas en función de cómo va a ser la producción del mismo. Entonces van a ver que acá hay una línea de elementos que se van a ir vinculando con la parte a posterior, ¿no? Con otros profesionales, con otras tecnologías, con otros sistemas. Uno de los puntos más importantes en el desarrollo del workflow en un producto editorial es la encuadernación, es el maquetado. Todo maquetado, nosotros generamos el diseño de la revista, pero hay que tener en cuenta cómo va a ser la encuadernación, porque los márgenes van a diferenciarse. Si tenemos un encuadernado de lomo cuadrado, va a tener un tipo de márgenes, ¿sí? Porque obviamente el encuadernado, el lomo cuadrado, se hace a través de cuadernillos de 8 o 16 páginas, y esto implica de que no haya, digamos, una compensación de márgenes, sino que los márgenes se mantienen más o menos estables. En cambio, si trabajamos en una encuadernación, lo que se llama encabalgado, o con broche metálico, las páginas que están en el medio van a estar... Uy, las páginas que estén en el medio van a estar mucho más absorbidas por el lomo que las que están en el exterior. Siempre hay que tener en cuenta, todavía no vimos estos temas, pero la parte de encuadernación, cuando trabajamos con encabalgado, el refile, y en el lomo cuadrado también, se hace cuando ya la revista o el libro está armado. El corte se hace al final, excepto algunas cuestiones que pueden diferenciarse en algún tipo de producción específica. Pero en realidad siempre vamos a tener el refile final, va a ser todo cuando ya esté montado o encuadernado. Entonces hay un montón de decisiones que tenemos que tomar a la hora de armar la maqueta para que esto no nos dé algunos resultados complejos. Siempre a la hora de producir material editorial, lo recomendable es que los márgenes hacia adentro de información sean amplios. Es decir, bueno, en 1 centímetro, 2 centímetros, para adentro la información debe estar resguardada. Porque podemos tener malos refiles y si la información llega muy al límite, puede esta información ser alterada, cortada o manipulada, ¿sí? O distorsionada. Eso es uno de los puntos, ¿no? Otro de los puntos es, digamos, la imposición. Esa imposición va a estar dada de acuerdo también al tipo de máquina que va a imprimir.
el pliego que vamos a tener, el tipo de encuadernación que vamos a hacer, y obviamente cómo está armada la diagramación, si tenemos un insert, o si tenemos una parte del libro que vaya en una encuadernación distinta. Entonces, siempre la imposición, que es la correcta ubicación de las páginas dentro de un pliego de progresión, va a estar sujeta a muchas condiciones. Acá estamos hablando de cuestiones que uno toma a priori, ¿no? También una de las decisiones que nosotros tomamos en la preprensa tiene que ver con los tipos de información que vamos a trabajar, por ejemplo, las tipografías, las imágenes, cómo van a ser estas imágenes, si va a ser un libro impreso, si va a ser un libro digital, obviamente ahí cambian las condiciones, cómo va a ser este PDF, si es un PDF para imprimir, para impresión, o es un PDF interactivo. Bueno, hay un montón de cuestiones que vamos a tener que ir planteando en la maquetación, ¿no? Y obviamente vamos a tener controles que se pueden dar en el software, como en este caso, ¿sí? El prefly se puede dar dentro del software de maquetación, como también puede ser, digamos, generado a través del PDF, ¿sí? Siempre el workflow va a estar dado en función del RIP, ¿sí? El RIP, acuérdense, el Raster Image Processor, era este software o esta máquina destinada a procesar los datos, el lenguaje entre las máquinas, y que obviamente está relacionada con un tipo de PostScript específico, ¿no? En este caso, la mayoría de los RIP de producción están bajo, digamos, la empresa Adobe. Entonces, todos los condicionantes que vamos a tener en el PDF para poder chequear y controlar el proceso de producción va a estar dado en función de un RIP, ¿sí? Obviamente, este RIP lo que nos va a generar a nosotros son los originales, que ya los estudiamos, ¿sí? Transformar este tono continuo a un sistema de punto, y esto va a estar dado también con las resoluciones de imagen que nosotros podamos utilizar. Todo lo que fuimos dando hasta aquí, aquí en realidad impacta de manera significativa. Aquí podemos ver la globalidad, ¿no? De cómo todos estos conceptos se van aplicando a un caso específico. Todas las imágenes que yo incluya dentro de mi producción editorial van a estar destinadas, ¿sí? O van a estar ajustadas, vamos a decir, es el mejor término, ajustadas en función de las lógicas de impresión, de autotipía, de soporte, obviamente, y, por qué no decirlo, del sistema también que utilicemos para imprimir. Una vez que tenemos todo el desarrollo, el diseño en la preprensa, vamos a pasar a un programa que se llama Workflow de preprensa, ¿sí? Realmente son distintos programas, depende del fabricante, que en realidad nos dan herramientas para poder hacer el chequeo. Sería como un preflight, pero sobre un software específico. Este software está íntimamente relacionado con el proceso de producción. Esto quiere decir que hay muchos talleres que a la hora de imprimir y producir sus trabajos tienen un software que los organiza, que los gestiona. Ahí en ese software pueden tener todo el proceso de preprensa que resta hasta la obtención de originales, todo el proceso de impresión y todo el proceso de terminación, ¿no? Obviamente aquí, para que nosotros tengamos en cuenta, intervienen muchos profesionales, y esos profesionales van a tener también una suerte de responsabilidad sobre la problemática, ¿sí? Sobre el trabajo. Uno de los teóricos que a mí me gusta trabajar mucho es el teórico de recetas gráficas, manual de producción gráfica, recetas se llama. Ustedes lo tienen digitalizado, está en los sitios de la cátedra, también hay mucho material referenciado en la plataforma. Acá nosotros tenemos diferentes pasos para la producción. Obviamente es una especie de workflow.
Pero lo interesante de esto, que nosotros lo veíamos antes como una especie de rueda, donde las cosas tienen una especie de sentido, aquí hay un sentido axial hacia adelante, o sea, empezamos con la parte de diseño, con la parte de producción, y terminamos con el producto terminado, pero también hay toda una suerte de toma de decisiones en función de las lógicas eh, de producción posteriores al diseño, que nosotros tenemos que tomar a la hora de construir. Esto es un poco lo que nosotros decíamos recién, de cómo hay muchas tomas de decisiones en la parte de diseño que van a impactar en la producción. Vamos primero por digamos, el proceso lógico ascendente, ¿no? Tenemos una instancia de trabajo estratégico, que aquí es donde nosotros podemos planificar el trabajo, pensarlo, eh, empezar a delinearlo, que tiene que ver con decisiones estratégicas, ¿no? ¿Qué tipo de producción va a ser? ¿Con qué se va a imprimir? ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar para esta producción? ¿Cuántos ejemplares van a ser desarrollados? ¿Cuál es la tecnología que vamos a utilizar? ¿Cuál es el software? Bien. Trabajo de estrategia, de planificación. Luego pasamos a una etapa de trabajo creativo. Aquí habla más, el autor lo plantea más como un trabajo de boceto, como una instancia de creación de sistema. Siempre tenemos que entender cuando hablamos de producción editorial que hay muchos elementos que se van a replicar. Entonces, lo más importante o lo que generalmente se hace a un principio es todo un trabajo de decisión, ¿sí? En cuestiones de plantear herramientas que nos va a servir para la producción más acelerada, más en masa, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, nosotros vamos a definir un estilo tipográfico para la caja. Entonces, ese estilo se va a aplicar a todos los textos de la producción. También podemos definir estilos de texto para el título, para el copete, para los epígrafes, estilos de imagen, estilos de gráficos. Hay un montón de desarrollo que se hace en la etapa creativa. Luego hay una segunda instancia que el autor lo define como un proceso de construcción o de maquetación. Yo coincido con el autor en el sentido de que el proceso de diseño es mucho más amplio que el proceso de maquetación. Muchas veces se toma como elementos recíprocos o de igual impacto o magnitud, ¿no? Pero para mí el diseño es mucho más amplio porque implica el trabajo estratégico, el trabajo creativo y el trabajo de conducción, ¿no? Que también es parte del diseño. Pero acá estamos hablando, en esta segunda instancia, más de la maquetación, de la construcción propiamente dicha, a través del software, del producto. Entonces acá hay una relación entre imágenes y texto, que lo simplifica así, que es cómo va a estar dispuestas las imágenes en relación a la información, cómo va a ser el carácter de esta información, cómo va a estar tratada, y obviamente va a estar en función de condicionantes compositivas. Cuando hablamos de imágenes y de texto, también hablamos de la cuestión técnica de estas imágenes. Todo el proceso de ajuste de imágenes, de corrección de color, de gestión de perfiles, de cómo se administra esa información, también tiene que ver aquí, no solamente en la maquetación propiamente dicha. Una vez que terminamos el proceso más duro, digamos, del diseño, cuando ya tenemos el OK del cliente, pasamos a la parte de preimpresión. De ahí nosotros vamos a generar un PDF y ese PDF nos va a servir a nosotros para poder generar el proceso de producción. Luego, obviamente, este proceso de preimpresión nos va a dar lugar al proceso de impresión, dependiendo de qué sistema estemos utilizando, este va a cambiar. Y lo que se llama manipulados es toda la parte de terminación, ¿no? De encuadernación,
de intercalado, de refile, de trabajos que por ahí generalmente se hacen en la etapa post-prensa. Por ejemplo, pueden ser tipos de acabado, barnices, lacas sectorizadas, hot stamping, sellos, marca de agua, bueno, un montón de terminaciones que podemos darle al producto y que va a mejorar muchísimo sus condiciones estéticas. Y obviamente tenemos a la parte de distribución, siempre hablando de la producción editorial. Pero ¿qué pasa con los elementos que tenemos que, en la etapa de estratégica y creativa, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar a priori? Uno de los elementos que tenemos que tomar, y es muy importante, es el tipo de soporte. ¿Con qué tipo de soporte voy a utilizar para la impresión? Eso me va a dar a mí, ay, no sé, yo aprobé a todos, no sé si están todos, si están todos. Esto me va a dar a mí, digamos, poder pensar en qué tipo de absorción va a tener, cómo va a ser el grado de blanco, todo lo que nosotros ya fuimos hablando, ¿no? Si vamos a hacer 4 colores, si vamos a utilizar un sistema de reproducción en CMYK, cómo tiene que ser este tipo de soporte, si va a ser una producción de un libro, a lo mejor lo tenemos que trabajar con dos tintas especiales, bueno, cuál es el tipo de soporte que vamos a trabajar, si es un soporte más poroso, si es un soporte más rústico. Bueno, hay un montón de decisiones que nosotros tenemos que tomar y va a impactar también en el desarrollo y la producción. La prueba color, que ya la fuimos mencionando en la parte de gestión del color, es importante porque a nosotros nos va a dar una especie de seguridad sobre las decisiones que fuimos tomando en la preprensa. La imposición, esto que ya les mencioné en el gráfico anterior, cómo se van a disponer las páginas dentro de un pliego, cuál es el sistema de encuadernación, cómo va a ser en los lomos, cómo va a ser la compensación de estos lomos, cómo van a ser los márgenes de mi maqueta, cómo va a ser el material o la información que va a estar dentro de esa composición, etcétera, etcétera. Obviamente la impresión también la tenemos que tener en cuenta, ya sea si va a ser utilizado en offset o en otro sistema, qué tipo de tintas tenemos, cómo va a ser el trabajo con las tintas, como el soporte, etc. Y los manipulados tienen que ver mucho con esto, ¿no? La encuadernación, los tipos de lomo, cómo va a ser el proceso, si es un proceso manual o es automático. Bien, un montón de decisiones que nosotros tenemos que prever en el proceso. Bien, este es un esquema, un poco de lo que estoy hablando, de cómo sería el proceso lógico de producción para la correcta impresión, ¿no? Entonces aquí también tenemos, fíjense que tenemos perfiles de colores, tenemos también lo que es el preflight, el PDF como elemento, ¿no? Donde podemos incluir los perfiles de color, también podemos editar, visualizar y validar, ya lo vamos a ver por qué, la parte de preprensa, la parte de prensa, la parte de manipulación, la prueba color, que siempre nos va a ayudar a poder chequear y cotejar nuestro diseño, y obviamente toda la información que podemos incluirle dentro del diseño. Bien, cuando hablamos del PDF y hablamos de elemento, ¿no? Como es un producto que a nosotros nos va a ayudar, digamos, eh, toda la tecnología de PDF nos va a brindar un sinfín de herramientas que nos van a ayudar a poder controlar y gestionar el producto. Desde el preflight, que podemos tenerlo previo al proceso de exportación del PDF, donde ya tenemos calibrados los perfiles de color, esto que ya lo vimos, ¿no? Cómo es que estos perfiles pueden ser incrustados dentro del PDF. El PDF va a ser el contenedor de toda esta información que nosotros ya fuimos chequeando, que ya fuimos validando, que fuimos generando en función de cómo va a ser el control de este producto. Este PDF va a estar también sometido a un análisis. Este es el preflight que se genera luego de que ya está el PDF.
esto lo da el Acrobat Reader, ¿no? Nos va a dar todo este diagnóstico de cómo se va a trabajar, qué cosas están teniéndose en cuenta, cuáles pueden estar complejizadas o no bien resueltas. Acá nosotros nos va a tirar un resumen o una especie de diagnóstico textual de cuáles son las problemáticas que puede llegar a tener este producto, ¿sí? La imposición, que generalmente se arma a partir del PDF que nosotros le enviamos, este PDF incluye todo lo que es la gestión del color, fuentes tipográficas, las imágenes, los vectores y los efectos. Todo va a estar incluido dentro de este PDF y esto va a ser impuesto en un determinado orden, ¿sí? Dependiendo mucho del sistema de impresión, del sistema de encuadernación y del ancho de la máquina que estemos utilizando para imprimir. Bueno, me había quedado más que nada en el preflight, digamos. Esto nosotros, el preflight, lo tenemos en el software y lo podemos editar. Podemos generar, como yo le decía, en la parte estratégica, podemos generar un preflight, digamos, personalizado en función de lo que queremos que chequee, digamos, del trabajo. Ahí podemos generar una especie de protocolo para poder ajustar todo el trabajo previamente a generar el PDF. Todos estos procesos que tenemos hoy en día ayudan muchísimo a poder gestionar el trabajo. Antes, en un tiempo no muy lejano, hola. Sí, se escucha, profe. Hay alguien que está serruchando, no sé qué. Bueno, que decía que hay un montón de software y todas estas herramientas que hoy tenemos a disposición ayudan muchísimo a la gestión del trabajo. Antes, en un tiempo no muy lejano, teníamos, digamos, poco margen para el control, digamos, y esto impactaba en tiempos, ¿no? Y a su vez en costos. Hoy, al tener tantos chequeos, podemos evitar errores, que esos errores puedan ser subsanados antes, nos va a dar, primero, menos dolores de cabeza en cuestiones económicas, y a su vez vamos a ganar muchísimo más tiempo porque se va a producir mucho más acelerado. Eh, Eso es importante a la hora de producir. Esto que estamos viendo acá es un poco el mismo lenguaje de la información que se estaba dando en función de la producción. Y vemos que el PDF es un elemento signante en este desarrollo, ¿sí? Porque el PDF va a ser el lugar donde nosotros vamos a incluir todo el material. Yo hago y recalco mucho esto, quizás hoy ya esté tomado como algo natural, pero hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, el PDF todavía no era muy bien visto en la práctica profesional. Las empresas, muchas empresas tenían reticencia a poder manipular PDFs, y esto era mucho porque también el PDF implica que uno tenga herramientas actualizadas, ¿no? Por ejemplo, el Acrobat Reader, con la versión gratuita que nos podemos descargar de internet, no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces necesitamos, por lo menos en la parte de preprensa, o las empresas que se dedican a esto, necesitan comprar software. Eh, el tema es así, esto es medio complejo porque el workflow, dentro de un mismo workflow, ya empieza a tomar distintas connotaciones, digamos, ¿no? Pensar en una herramienta que va a convivir en un flujo de trabajo. El workflow no necesariamente es un programa, puede ser una sumatoria de programas. Pero estos programas que voy a mencionar ahora tienen todas las herramientas para poder gestionar el trabajo en la etapa de prensa y postprensa. Fíjense, si acá ven acá arriba, hay un diagrama de cuáles son las estaciones de trabajo que tienen un flujo de trabajo de una determinada empresa. Entonces, nosotros subimos a la nube tiene, en algunos casos, ya un sistema de
de procesado del archivo. Ese sistema de procesado ya da un diagnóstico que un operario recoge y se encarga, digamos, de que de ese insumo le llegue al diseñador o al cliente. Y luego, una vez que está la validación de ese trabajo, de esa información, se pasa a todas las instancias de producción, donde ellos también tienen un control interno, ¿no? No es, o sea, solamente que es un control del diseñador, sino nosotros cuando vamos a, digamos, estamos seleccionando una empresa, estamos tercerizando el producto a alguna empresa, también nosotros nos convertimos en un comitente de esa empresa, ¿no? Somos como los que estamos contratando el servicio. Entonces, nosotros también vamos a exigirles, y ellos también se exigen en su propia producción. Entonces va a haber un chequeo y una validación en cada una de las instancias. ¿Mm? Esto es muy parecido a lo que por ahí nosotros vemos en algunos documentales, cuando estamos viendo la producción de automóviles o esto que tienen líneas de ensamblado, no sé si alguna vez lo vieron, ¿no? Donde aparece el chasis, uno le pone la rueda, otro le pone la puerta, otro le pone, bueno, hay la máquina que suelda. Todos estos procesos, digamos, que es como una línea de producción, también está aplicado a la parte de diseño. Y acá un poco es lo que nos plantea, ¿no? Nosotros tenemos internet, nosotros mandamos, digamos, el diseño. También la parte de presupuestación entra dentro del workflow. Hay una selección, se pasa y se procesa, hay un RIP, ¿no? Y este RIP también tiene un correlato con un sitio web, realmente que puede ser un acceso, ¿no? Donde nosotros tengamos diálogo con esta intranet, que puede estar, digamos, no es algo abierto a todo el mundo, sino que esto es confidencial. Cuando uno contrata a estas empresas se le da un- un- una password, ¿no? Se le da un nombre, un usuario y una contraseña, entonces accedemos a un lugar específico donde podemos tener acceso a la manipulación de la información. En ese lugar, realmente está planteado como una especie de sitio web, nosotros podemos validar la información, el chequeo, ¿sí? Y obviamente luego también en ese mismo software se generan las imposiciones y el control de color. Una vez que está eso, se pasa a un RIP, que puede ser para la obtención de originales, y esa obtención de originales puede ser tomada para luego, este es el caso del CTP, para luego imprimir en offset. Y si no, también se puede pensar en una producción digital, ¿no? Esto del que hablábamos a finales de Tecno 1, que hoy ya no solamente tenemos la parte de producción convencional, sino que también tenemos la parte de producción digital. Dependiendo de qué tipo de producto tengamos, si por ejemplo decimos, bueno, vamos a hacer 100 revistas, podemos hacerla en un... Entonces, la producción va a desviar a un offset digital. Después en la parte de software, les voy a mostrar cómo funciona estos software. Generalmente, estos software vienen a partir de la preprensa, ¿no? Acá hablamos de CTP y prensa digital. Muchas veces, si esta preprensa es de Kodak, por ejemplo, tenemos un programa de Kodak, ¿no? Hay algunos que pueden ser otras empresas, Cytex o Epson, bueno, dependiendo o Adobe mismo, Xerox, que es otra empresa muy conocida. Cada uno tiene también sus propios desarrollos de workflow. Bueno, acá después vamos a verlo en vivo, pero este sería como el cuadro de diálogo de estos software que nos permite a nosotros chequear el producto. Esto es previo a la impresión y a la obtención de originales. Es el PDF que nosotros le enviamos, se genera, digamos, estos cuadros de diálogos con estas herramientas que están ahí. Yo desplegué algunas para que ustedes vean.
donde nosotros podemos hacer la previsualización, por ejemplo, de la preseparación. Esto que hablábamos, de los canales, bueno, acá nos deja chequear qué cosas queremos ver, si está el negro, si está en el amarillo, en el magenta, en el cian, cómo es el tema de las resoluciones, la visualización, la información. Tenemos herramientas para medir, herramientas para cortar, también podemos bloquear un archivo e incluir uno nuevo, ¿no? Cambiar alguna página de este PDF, y una vez que vamos validando con este tilde, ellos les aparece, digamos, dentro de la empresa, que esta información ya está apta para poder ser procesada.